Mi abuelo me contó que su papá nació poco tiempo después de 1821, cuando iniciamos la ruta hacia la independencia. 200 años. Parece un largo camino. Se hace corto si recordamos la riqueza que somos y conocemos. Un lugar donde la libertad ya estaba en la naturaleza, que hasta hoy sigue siendo nuestro emblema. Donde nuestros antepasados superaron retos que parecían imposibles. Un país donde tenemos tanto. Y lo que nos falta, lo creamos entre todos. Con la solidaridad de más de 5 millones de corazones que nunca se dan por vencidos. 200 años en los que, desde nuestras primeras escuelas, marcamos la diferencia. Con las ganas de un pueblo joven dispuesto a escribir un mejor futuro. Un futuro que depende de cada uno. Este año honraremos el país que hemos construido. La historia que sigue la escribiremos juntos. Saludos amigos y bienvenidos a otra edición más de El Centro Diurno El Tejar Virtual. Hoy estamos de fiesta, estamos celebrando los 200 años de independencia de Centroamérica y de Costa Rica. Estamos en el bicentenario de nuestro país y hemos preparado algunas actividades especiales a lo largo de la semana. Las personas adultas mayores del Centro Diurno El Tejar han estado elaborando faroles, han estado haciendo rincones patrios, han estado decorando sus casas y hemos participado activamente en esta celebración. Hoy tenemos una actividad especial, es un conversatorio acerca del proceso de independencia del Reino de Guatemala y la historia que escucharon nuestros abuelos. Nos acompañan en este evento híbrido porque tenemos público presencial y también a todas las personas que desde ya se están conectando a nuestro Facebook. Le damos la bienvenida a todos y les decía que nos acompaña el sacerdote e historiador Manuel Benavides. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Queremos recordarles que puede seguirnos en nuestro Facebook y puede levantar sus consultas aquí en la caja de comentarios y se las vamos a hacer llegar al historiador para que en otra oportunidad también nos aclare las dudas acerca de la historia patria. Sin más, le damos la bienvenida a el sacerdote e historiador Manuel Benavides. Bienvenidos todos a este conversatorio y desde ahora agradecerles la invitación a una ocasión tan importante como son los 200 años de la independencia del Reino de Guatemala, al que pertenecíamos como una de las provincias. El reino que estaba acá y terminaba en Chiapas, actualmente es un estado de México, y toda esta extensión se llamaba el Reino de Guatemala. Quería compartirles antes de empezar con el centro, la materia del tema, que una lectura sobre una cita de Pedro Salinas, un español emigrado en la guerra civil a Estados Unidos, que conoció México y se maravilló del pasado, del presente y del futuro, y dejó unas ideas por escrito que nos ayudarían a valorar por qué es importante el pasado. Ustedes y yo lo conozcamos. Pues vamos a proceder a la lectura de este pensamiento. Me puse a pensar que la vida se le enriquece a uno con los años. Precisamente así, ni el pasado está muerto, ni el presente está aislado. El presente se siente más hondo porque no está solo en su hoy, sino que le viene en la compañía antigua del ayer. Es posible que haya algo mejor que ser joven. Pero ayer y hoy, apoyados uno a otro, parecen ser suficientes para desear y preparar la tercera forma del tiempo, el mañana. El tema que vamos a meditar un poco es, ya se los anunciaron, es el
proceso de independencia del Reino de Guatemala y la historia que oyeron nuestros abuelos. Vamos a cuestionar la historia patria que se nos enseñó. Junto con la cita de Pedro Salinas, vamos a ver esta otra en pantalla, contestando la pregunta de por qué es importante estudiar historia, estudiar el pasado. Ya Pedro de Salinas nos dio unas claves, pero también este autor ruso, un pensador ruso, Nicolás Berdyaev, nos ayuda a valorar este esfuerzo, porque el contacto íntimo con el pasado significa también un contacto íntimo con su dinamismo creador. El pasado está vivo, aunque no nos lo enseñan así, de ahí procedemos. Si tiene un dinamismo creador, no se puede negar. No seríamos nada en el presente si no tuviéramos de herencia ese pasado. La memoria, esa frase es muy importante, la memoria contiene principios de paternidad. Ese pasado nos dio a luz, y si yo no conozco ese pasado sería como un hijo que no reconoce a su padre. Eso sería terrible. Y Berdyaev nos insiste que no hay ningún problema con el pasado, no, todo lo contrario, porque en ese pasado sucedieron cosas muy buenas, interesantísimas, que siguen con ese dinamismo creador y nos van a enriquecer para que también nosotros de paso, recuerden lo que dice al final Berdyaev, tenemos que dejar algo para el porvenir, tenemos que forjar el porvenir. Entonces se unen los tres tiempos, el ayer, el hoy y el mañana, son íntimamente unidos. Si no hacemos memoria del pasado, estudiando la profundidad, entonces no vamos a cumplir con esas otras dos tareas, el presente que tenemos que vivir y hacer, y el futuro que tenemos que heredar. Todos los tres tiempos se acompañan. Esa idea me gusta mucho del anterior de Pedro Salinas, de que se acompañan, es vital. La propuesta de hoy está basada en este libro, la publicamos este año, salió en junio, y es una investigación, repito, desde Chiapas hasta acá. Es nueva, basada en documentación de archivo, no es leyendo un libro de pasados, sino que está hecha en archivos en España, México y Centroamérica. Entonces, es un material riquísimo, nuevo, que nos da muchas sorpresas sobre ese pasado, esa independencia. Sorpresas frente a dos cosas, bueno, serían muchas, pero hay dos. Esa historia patria que desde que estábamos chiquitillos en la escuela nos enseñaron, ¿verdad? Y frente también a que hay mucho material nuevo, realmente es interesantísimo, no solo ya lo político, lo militar, sino la vida cotidiana, por ejemplo, de ese pasado que tenemos que rescatar para poder saber de dónde venimos. La historia patria que ustedes aprendieron, no sé si alguno de ustedes visualiza ahí y reconoce ese libro viejo que está ahí fotografiado. Es un libro que usaron como texto para las escuelas por mucho tiempo, la cartilla histórica de Fernández Guardia. Ese es como los fundamentos sagrados de la historia patria, que tiene serias limitaciones en lo que realmente pasó. Y ahorita vamos a ver por qué es realmente limitante. Pero una de ellas es que nos pusieron a usted y a mí a aprendernos una historia de líderes, lo que comúnmente respecto a la independencia llamamos próceres. Nos enseñaron, hoy día en historia se dice, la historia de bronce. Toda esa gente que nos han enseñado a darles culto, tienen sus monumentos, son beneméritos de la patria. Esa es la historia de bronce, una historia de líderes. La historia patria estuvo marcada por eso, pero es muy limitante porque deja a toda la población por fuera, deja un montón de situaciones que son importantes, sin las cuales el proceso de independencia no se hubiera dado. Un líder no podía declarar la independencia, si lo hacía porque estaba respaldado por otras personas, por algunas poblaciones, y creo que esas poblaciones merecen que las conozcamos.
aplauso, cierto mérito es importante. ¿Por qué la historia patria tiene esas limitantes? En primer lugar, porque es muy antigua. Y fue este libro anterior que les mostré, es antiquísimo. Todavía hoy me dieron una noticia que me entristeció. No voy a decir dónde ni quién, pero hay un lugar donde todavía lo usan como libro de texto. Y yo me quedé asustado, como que están usando la cartilla histórica como texto de fundamento para dar clases de historia. Eso asusta, es muy triste que todavía pase. También esa historia patria no solo es antigua, sino que fue hecha enfatizando lo político y lo militar, para poder crear héroes, para que usted y yo aprendiéramos desde el kinder a venerarlos. Entonces se fijaron en personas concretas y tiene esa limitante. Porque ¿dónde se hacen los líderes, los héroes, los próceres? En el campo político y en el campo militar. En una batalla dieron la vida, entonces nos dicen, este es el autor de la independencia, nuestro prócer, etcétera, etcétera. Pero repito, deja otro montón de cosas por fuera. También otras personas que tienen méritos también quedan por fuera. En la historia patria tiene ese problema. Otro muy difícil, muy complicado, es que esa historia se hizo para apoyar un plan de gobierno que eran los liberales de finales del siglo XIX y luego gran parte del siglo XX. Ellos tenían que fundamentar un plan de gobierno que también trataban de extenderlo, de hecho tenían que extenderlo a la población más pobre, y trataron de crear una identidad suplantando la que ya teníamos y que venía desde la colonia. Y entonces querían que nos pareciéramos a Francia, a Inglaterra como modelos, y por cierto, hablando muy mal de España. España no podía en Italia. El modelo era Inglaterra, Francia, más o menos esa zona de Europa. Entonces, los historiadores hicieron una historia al servicio de un plan político. Y cuando la historia se hace al servicio de algo, ¿qué pasa? Se traiciona a sí misma, oculta la realidad, resalta solo unas partes y para colmo, esas partes que resaltan también las manipula para ponerlas al servicio de un plan. La historia patria tiene ese otro problema. También la historia patria tiene el problema de que parte de los centros de poder. Ustedes siempre han escuchado hablar de la capital de Guatemala, ¿verdad? Del 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? También he escuchado hablar un poquito de León, Nicaragua, ya después de ese otro centro de poder. Y si nos venimos a Costa Rica, ¿de quién he escuchado hablar? De Cartago, la capital colonial de Costa Rica. Y los otros pueblos que no tuvieron historia, nos preguntamos, ¿los otros pueblos no juraron la independencia? ¿No la festejaron? ¿No se pelearon entre ellos por esto? ¿No discutieron? Sí discutieron. Y hay un montón de elementos que, si el tiempo nos alcanza al final, vamos a observar sobre esta historia que también es real. Y yo creo que todo pueblito, por más pequeño que sea, tiene derecho a que se le rescate su pasado, por lo que vimos de la mano de Pedro Salinas y de Nicolás Verdier. Por todas estas razones, la última limitación de la historia patria es que fue idealizada. Y cuando usted idealiza mucho algo, ¿qué le pasa? Lo hace falso. Lo hace falso. ¿Por qué idealizar la independencia? Cuando uno ve los pleitos que se armaron desde Chiapas hasta acá, uno dice, bueno, pero no fue tan bonito, no era así como de pura parranda festiva porque nos liberábamos de España. Había un problemita. Si yo le idealizo, no contemplo la realidad y ya estoy manipulando. Por ejemplo, otro libro de Fernández Guardia, el anterior era la Cartilla Histórica. Este es el libro de él sobre la independencia. Yo creo que ustedes, cuando les hicieron las preguntas de un día de estos, la contestaron bien, pero de acuerdo a la historia patria, no de acuerdo a otra realidad que existió. Nos han enseñado que la independencia nuestra fue un choque, una discusión
casi que guerra entre una porción que era monarquista, imperialista, y otra parte era republicana. Ustedes lo contestaron así en gran medida. Y nos separan geográficamente, ¿verdad? Cartago y Heredia eran imperialistas, monarquistas y conservadores, por la razón. Esta palabra que yo trato de no usar ya no me parece correcta. Y Alajuela y San José eran republicanos liberales. Pues yo me encontré en la investigación que aquí en Cartago eran tan monarquistas, tenían el imperio de México tanto, que hicieron una colecta para curar el imperio mexicano y nadie vio nada. Entonces, ¿eran monarquistas o no eran monarquistas? Pues no. Es decir, en todos los lugares hubo de los dos. En San José también hubo gente que opinaba por el imperio mexicano. En Cartago hubo gente que opinó por el imperio mexicano y por el republicano. Pero a mí me llamó mucho la atención, si Cartago era monarquista, ¿y por qué no dieron plata entonces con toda la gana para curar el imperio? No la dieron, la colecta fue un fracaso. ¿Se había preguntado eso alguna vez? ¿Alguien se los había dicho? La historia patria nos dijo una cosa que no es del todo cierta. Hay que irla puliendo, hay que complementarla con otros elementos. La otra pregunta que les hicimos y que la contestaron bien, pero de acuerdo a la historia patria. ¿De quién nos independizamos hace 200 años? ¿Verdad que desde la escuela? La respuesta de ustedes fue de España. Del Imperio Español. Del Imperio Español. ¿Será cierto? Ustedes sí y no. Sí y no. Porque también, como que también estaban metidos con México. Exacto. Unos eran de México y otros eran de España. Sí, primero la independencia fue frente a España y luego se discutió si se unían a México como imperio. Pero la respuesta clásica, ¿cuál es? Que siempre dan los niños de escuela y ustedes que ya son adultos mayores, es España. Pues sí y no, les tengo una sorpresa. En primer lugar, la historia patria nos enfatizó lo de España, porque España, ellos necesitaban que la gente tuviera una imagen negativa de España. La llaman la leyenda negra sobre España. Pero eso fue como 60 o 70 años después de la independencia. Es historia patria, servicio de un sistema de gobierno nuevo. 1821 la independencia, 1870, 80, 90 el plan de los liberales. Ellos necesitaban que admiráramos a Francia y a Inglaterra. Por eso enfatizaron la letra. Pero hay una sorpresa, resulta que España no era el problema para nosotros. Desde el siglo XVIII, podría decir incluso un poco más atrás, España no era tanto el problema. España estaba muy lejos, el rey estaba muy lejos. Ni lo conocíamos. ¿Quién era el problema para nosotros? El enemigo estaba más cerca. ¿Quiénes nos explotaron? Los que nos explotaban estaban más cerca. ¿De quién nos independizamos? De los que nos explotaban. Siempre había escuchado yo hablar de que España nos explotaba, pero miren que me lleva una sorpresa. Están más cerca. Pues vean qué interesante. Veámoslo con lo que hicieron hace 200 años las diferentes provincias del Reino de Guatemala. Y no a partir del 15 de septiembre de 1821, lo hicieron antes ya. La división estaba, la explotación estaba, la corrupción estaba, el odio entre las provincias estaba, nada más estaban esperando el momento para dejar solo Guatemala. Pero incluso el momento no fue septiembre de 1821, fue antes. Ahorita lo vamos a ver con el caso de Honduras, ¿de acuerdo? Vean cómo estamos distorsionados por culpa de la historia patria. Por ejemplo, Chiapas se independizó de Guatemala. En su declaración de independencia se separa y se va con México. Ya desde antes lo intentaba por el lado comercial, económico. Quería salir por el lado de Tabasco al Golfo de México y estaba abriendo hacia el norte porque Guatemala a todas las provincias les impidió su desarrollo.
las dominaban, las explotaban y les impidió su desarrollo. Entonces querían pues liberarse e independizarse. En el caso de Honduras, que ahorita lo vamos a ver con más detalles, también separarse, independizarse de Guatemala. En el caso de Nicaragua, igualmente. Y vean qué interesante el acta de independencia de Nicaragua. Las otras actas dicen nos independizamos de España. Qué curioso, la de Nicaragua en el primer artículo dice nos independizamos de Guatemala. Qué interesante, cambia el panorama. El que explotaba estaba más cerca. A nosotros los ticos nos pasó algo muy curioso, porque nos explotaba Guatemala, pero también nos explotaba Nicaragua. Teníamos dos dominadores. Por eso, ¿de quién se independizó Costa Rica? Osadamente fue la única provincia que hizo lo siguiente: se independizó de España, se independizó de Guatemala, se independizó de Nicaragua y nunca juró el imperio mexicano. A México lo fueron llevando engañado, ya lo vamos a jurar, sí estamos de acuerdo, ya lo vamos a jurar, y no lo juramos. Por eso les decía que hubo una colecta que fracasó. Y cuando ya estaban a punto, o casi obligados a que lo juraran, ¿qué pasó? Se dio una batalla aquí en Ochomogo en 1823, que es una batallilla como de 1 hora o 2 horas, que casi deberíamos decir con juego de pólvora, para decidir, y ustedes saben que triunfó la opción de permanecer como república, no asociarnos a México. Pero si usted compara esa batalla con 10 años de guerra que tuvo México antes de 1821, dice, sí, lo que tuvimos fue una batallilla, porque 10 años de guerra por la independencia mexicana fue sangrienta, fue dolorosa, fue destructiva. ¿Contra quién peleaban los ticos? ¿Se veían como? ¿Contra quién peleaban? ¿Contra quién fue la guerra? ¿Cómo fue la guerra? ¿Quién fue la guerra? Se supone, es lo que siempre nos han dicho, dos posiciones políticas entre Cartago y luego San José, apoyado por la sí, la batalla de Chomogo y toda esa discusión está siendo muy matizada, porque está bien, era por cuál opción, ¿verdad? Pero repito, en San José también hubo gente que opinó por el imperio mexicano, es decir, no es químicamente puro, por eso esos calificativos son limitantes. Incluso habría que ver si Cartago no perdió la guerra de Chomogo, porque había mucha población en Cartago que no quería esa guerra, porque no quería el imperio. Entonces hay que investigarlo todavía, hay que empezar a otra vez ir al archivo y no sacar conclusiones generales, así como rapiditas. Y que también cuando da pereza más fácil esta historia, porque nada más dividieron los dos entre buenos y malos, entre republicanos e imperialistas, ¿no? Y ya. Fue la primera guerra. Después de, bueno, sí, en Costa Rica realmente estuvimos una colonia bastante calmada, bueno, pero hay que recordar la revuelta del indígena en 1710, fue indígena, pero eso es Talamanca, hay revueltas, pero como una guerra civil, una batalla ya aquí en esta parte del país, con semejante fuerza, fue la primera. Sí. La de, el indígena, me van a matar a mí en San José, porque no me sé el nombre de ese indígena. Pero bueno, entonces esta señora tiene un mérito, esta Bedoya es, ¿verdad? No, la del Valle. Es que la del Valle, ahí van a descubrir que ustedes habían contestado con Google, porque esa es de Sudamérica, no es del Reino de Guatemala. Y era sobre el Reino de Guatemala. Bedoya sí es de Guatemala, pero es de una periferia y se casó con Pedro Molina, que era un revoltoso republicano. Pero ella fue la que fue con el farol. Ahora al final vamos a ver lo de los faroles, que tanto ese romanticismo, esa idealización de la historia patria. Sería interesante que habiendo luz yo salga con un farol, pero en aquel tiempo era normal salir con una candilera.
no hizo nada extraordinario. Es decir, muy romántico, está bonito y ojalá que los valores sigan, pero porque ¿cómo no iba a salir como una caminera? Como usted y yo. Corrió por las calles de Guatemala. Eso lo hizo un montón de gente, pero no es que iba con el mando del límite, no, es que si no se caían las calles de piedra. Y ayudó con otro montón de gente y otro montón de mujeres de las que no conocemos el nombre, nada más que ella era hija, esposa de un privilegiado, pero las cualquiera no salen en la historia. Eso no es justo, ¿verdad? Como decir que uno salió con un celular. Exactamente, para uno cuando ya tiene 60 años, ya te queda por donde camina, ¿cierto? Entonces sí es interesante, pero no exageremos. Claro está, sí. Repito, hay alguien que hizo una bandera y ahora es mérita la batalla. Bueno, permítanme un momento para ver cuál sigue, y entonces, ese reino de Guatemala lo vemos aquí reflejado en este mapa de Chiapas hasta Costa Rica, y bueno, estaba muy dividido antes de 1821. Esa división estaba latente, esperaban el momento para que pudieran separarse y dividirse más todavía. Uno podría decir que la independencia fue la chispa, sí, pero resulta que antes hubo dos chispas, las Cortes de Cádiz y el trienio liberal español también empezaron ya a fermentar aquello y ya estaban logrando concretizar esa división. Por ejemplo, en las Cortes de Cádiz se dieron dos diputaciones provinciales, una para Guatemala que abarcara desde Chiapas hasta Honduras, El Salvador, y otra para Nicaragua que abarcara Costa Rica. Y ahí hubo una independencia con la diputación provincial. Y Nicaragua estaba feliz de la vida porque ya no dependía en la mayoría de cosas de Guatemala. Y cuando Guatemala quería meterse a Costa Rica dándole órdenes directas, y hacían unos reclamos que si uno los lee sin fijarse en la fecha, uno pensaría, listo, después de 1821, no, fue 1820. ¿De acuerdo? Ya estaba ese proceso. ¿Por qué nos independizamos? Es otra pregunta vital, ¿cierto? Y que la historia patria nos ha respondido, nos ha contestado con lo que ustedes en gran medida aceptaron, ¿verdad? Partiendo de una explotación, supuesta explotación de España a nosotros, y porque los criollos querían hacerse de todo para tener más de lo que el rey tenía. En esta palabra criollo yo la estoy cambiando porque generaliza mucho. Yo mejor digo élite. ¿Por qué? Porque no todos los criollos tenían plata, no todos los criollos, que se refiere a españoles nacidos en América, tenían poder. Eso era de una cúpula. Entonces la palabra criollo ya no la uso. Pero la palabra élite, puede ser que esté fuera de tiempo, pero creo que nos explicamos mejor. Esa fue la respuesta que nos dieron, ¿verdad? La monarquía absolutista, ¿verdad? Española, que no se llevaban todo, ¿verdad? Esa fue la historia que nos enseñaron. Bueno, pues no es esa la razón de la independencia. ¿Por qué nos independizamos? Bueno, en primer lugar, como la historia liberal, la historia patria que nos enseñaron a ustedes más que a nosotros, no nos dijeron toda la verdad. Y resulta que la monarquía que teníamos en ese momento no era absolutista. Es una monarquía que recibe el nombre de moderada constitucionalmente. Con las Cortes de Cádiz empezó y luego continuó con el trienio liberal a partir de 1820. Y casi que era una república. Tenía todos los elementos ya: división de poderes, reforma de la educación, generalización de las leyes, uniformización de las leyes. Ya no era una ley para tal grupo, una ley para todo el otro. Estaban quitando el fuero militar, el fuero a los eclesiásticos. Ya estábamos en un sistema democrático moderado constitucionalmente. Teníamos una constitución que, por cierto, fue la primera de nosotros porque la juramos. Ya teníamos, eso no lo han dicho, ¿verdad que no? Nunca lo han escuchado. Pues ya teníamos eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Quitar al rey y poner rey. Hasta la experiencia de nuestros diputados en las Cortes de Cádiz,
que ya habían participado de comisiones, de las sesiones, de cómo se hacía el acta. Hasta eso nos sirvió, nos agarraron a ellos para que nos dijeran cómo hacer un congreso aquí en México, en Centroamérica, en Costa Rica. Estaba ya, como decimos, servido ahí, bandeja de plata. Nada más quitamos nombre. Pues no era esa la razón. Ya quedó claro que eran otros los que nos explotaban, pero en Guatemala Centro especialmente y muchos otros centros de poder, la independencia se acoge, recuerda que nos vienen regalada, ¿verdad? Aunque hay algún historiador por ahí que insiste que no, que la peleamos, que no la regalaron, viene de México para abajo. Y fue un pueblito chiquitito de Chiapas, Comitán, no fue ni siquiera la capital de Chiapas el que inició la declaración de independencia. Cuando los centros de poder ven que los pueblos están declarando la que les queda, la tenemos que declarar nosotros, si no, nos va a ir mal. La declaran por temor, primera cosa. En Guatemala, en la capital, fuertísimo, rápidamente. Estaban divididos, ya había empezado la lucha de partidos, ya habían escuchado las quejas de Quetzaltenango, Nicaragua cada rato les reclamaba que por qué estaban metiéndose con Costa Rica, y Honduras se separó antes. Ellos estaban ya sospechando que aquello se iba a desbaratar. Y tenían una preocupación que no es política, lo que está en el centro de la economía, el progreso, el comercio. Porque Guatemala dominó todo el reino y estructuró su comercio explotando en todas las provincias. Y si se dividía, el mercado se debilitaba. Entonces hay temor de revueltas. Hubo una revuelta en 1820, creo, en Totonicapán, indígena, y la capital en 1821 estaba llena de indígenas y hasta los esclavos negros de Verapaz, de un ingenio que se llamaba San Jerónimo, estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí? Porque desde las Cortes de Cádiz se habían abolido los tributos y no querían ejecutar la ley. Entonces los indígenas viajaban en grupos de largas distancias a la capital a reclamar sus derechos. Y entonces la capital estaba tensa. La declaran por temor, la declaran por conveniencia. Porque si se arma una revuelta fuerte y la declara el pueblo, las casas de los ricos y de los gobernantes son las primeras que son atacadas en la revuelta de aquella época. Ya habían tenido las experiencias en Salvador, en Nicaragua y Honduras en 1811 y 12. El temor se hace por conveniencia porque, como dijo el Acta de Guatemala de Independencia, la declaramos porque teníamos miedo que el pueblo la declarara por su parte. Así lo dice en un artículo. Pero también es por conveniencia, porque estaban los indígenas, los negros, reclamando. Muchas regiones periféricas descontentas. Nicaragua ya con su diputación provincial. Honduras se separó antes. Pero, además, por conveniencia, porque las cortes del trienio liberal, con lo que había hecho las cortes de Cádiz, del trienio liberal en España, las cortes de España, habían dado decretos todavía más fuertes que los despojaban de sus privilegios. Un ejemplo entre muchos, hay muchos, pero no podemos por razones de tiempo. Las cortes eliminaron las fronteras internas a nivel comercial. Había la de los puertos con el exterior, pero al interior de los pueblos, de cada partido, de cada provincia, habían aduanas internas. La garita, ¿recuerdan la garita aquí en la zona? Ahí había una, porque quien pasaba con un producto por ahí tenía que pagar impuestos. Resulta que era una forma de explotar, de controlar el comercio a favor de los monopolistas de Guatemala, y además, una cosa interesante, era disfrutar, los funcionarios de Hacienda, disfrutar de las comodidades de la ciudad de Guatemala. Cuando el trienio liberal quitó las aduanas internas y le dijo a los funcionarios, solo quedan los puertos y tienen que irse al puerto a trabajar, ya no pueden quedarse ahí, no quisieron. Y hicieron todo lo posible por no irse. ¿Cómo se iban a ir a Omoa y a Trujillo a morirse de fiebre amarilla? Mejor la obra de teatro en el centro de la capital
guatemalteca. Cuando antes de la independencia hubo una tensión fuerte entre la Diputación Provincial y los funcionarios de Hacienda porque no querían eso, hubo que amenazarlos. Claro, les llega el anuncio de la independencia, convenientemente aceptan también. Hay temor por conveniencia. ¿De acuerdo? Vean que esa es otra cosa muy diferente a lo que nos ha enseñado la historia práctica. Así que hay que ponerse a estudiar de nuevo, a rehacerla. Y vamos a ilustrar un poquito más concretamente esto con el caso de Honduras. Podríamos hablar de Chiapas, de Costa Rica, de Nicaragua, pero siendo ticos hay que salirnos de nuestras fronteras para sentirnos centroamericanos y solidarizarnos con nuestros hermanos en Centroamérica que no tuvieron una suerte tan interesante como la de Costa Rica. El caso de Honduras, se independiza de Guatemala en 1820, eso nunca nos lo habían dicho, ¿verdad? Pues bueno, sí pasó. Sin permiso de nadie, Honduras crea su propia diputación provincial. Y esto, igual que Nicaragua, la independizaba de Guatemala en gran parte de las tareas de gobierno. ¿Por qué lo hace Honduras así? ¿Por qué esa rebeldía? Bueno, ahí tienen tres razones básicas, hay otras, pero bueno, ¿por qué? Porque explotados siempre por Guatemala no nos dejaban progresar, tenían 300 años de saber eso. Tenían minas de plata, solo Honduras tenía minas de plata en Tegucigalpa, y los que se aprovechaban eran los de Guatemala. La Casa de la Moneda estaba en Guatemala, los pobres hondureños tenían que llevar desde Tegucigalpa hasta allá la plata en, ¿cómo se dice? En bruto, no tiene otra palabra de que se refiere, tenían que llevar hasta allá. Y los que ganaban, ¿quiénes eran? Los comerciantes de Guatemala, porque además se las agenciaron de endeudarlos a los mineros de Tegucigalpa, entonces los pobres nunca pudieron salir de la deuda. Igual la ganadería. Había un monopolio en Guatemala en el centro y explotaban a las demás provincias. Muchas formas de hacerlo, por ejemplo, le compraban a las provincias a un muy bajo precio el novillo, la novilla, así todavía no, ¿verdad? Y ellos la llevaban a Guatemala, la cultivaban, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? La criaban un poquito y la vendían al doble del precio, no permitiendo que las demás provincias desarrollaran actividad ganadera para beneficio de ellos mismos. Por darles solo un ejemplo de tantas otras cosas que se hacían. Luego Honduras, ¿por qué lo hace? Honduras tenía muchas zonas ganaderas, ¿verdad? Luego los puertos. Resulta que los puertos principales de Centroamérica eran Omoa y Trujillo. Y antes de la independencia, unas décadas antes, se las quitan a Honduras. Era parte de la provincia de Honduras. Se la quitan para que las administre Guatemala. Curioso, ¿no? Entonces Honduras no podía beneficiarse de sus puertos. Ahí los tenemos, ¿verdad? En los 2 círculos de arriba, en el Atlántico, Trujillo y Omoa. ¿Qué pasó con esto? Que Guatemala, con el monopolio comercial, con todo esto de las minas y la ganadería, logró dividir a la provincia. La capital colonial es Comayagua, fue Comayagua. Y el otro pueblo era Tegucigalpa, el más fuerte, el que tenía las minas. Con el comercio, los guatemaltecos lograron poner de su parte a Tegucigalpa, dividiendo la provincia, de manera que cuando Comayagua declara la diputación provincial y luego la independencia, Tegucigalpa no quiere. Bueno, hay más datos, pero no podemos por razones de tiempo, porque en algún momento Tegucigalpa estuvo tentado a unirse a Comayagua. Siendo la misma provincia, estaban de parte de Guatemala. Lo mismo pasó en Granada, frente a León, Nicaragua, pero eso para otro día, otra conferencia. Pero vean el drama de Honduras. Por eso Honduras, sin permiso de las Cortes y sin permiso de Guatemala, la audiencia, crea su diputación provincial. Pero sabía que se le venía el mundo encima. Qué interesante lo que hizo. Comayagua, está la catedral de Comayagua, la capital, repito, colonial de Honduras. Comayagua hizo muchas cosas, envió correspondencia a las Cortes de Trienio Liberal a España pidiendo apoyo frente al ataque de Guatemala. Trató de convencer a las otras provincias para que le ayudaran para protegerse de Guatemala. Y vean qué interesante lo que hizo.
visualmente, es que estos símbolos tienen mucha fuerza. Construyó una columna conmemorativa a la Constitución de 1812, pero la hizo en 1820, y le mandó los planos a las Cortes de Cádiz, y le dijo a Guatemala: tenga cuidado, porque yo mandé este expediente a las Cortes y hice un monumento y vamos a hacer uno en cada pueblo. Si usted me ataca, vea que las Cortes de España lo pueden regañar, digámoslo con esa palabra nuestra, ¿verdad? Que es. Pero vean qué interesantes los símbolos. Esto es un símbolo de la tensión que había en 1820, ¿de acuerdo? No 1821. Con todo el drama ya que van a vivir incluso después de 1821. En cambio, la historia patria nos dice que ¿cuándo empezó el asunto? A partir de la Declaración de Independencia, ¿no? Desde antes estaba. Porque son otras las razones, no es independizarse solo de España, no es porque España nos explotaba, algo le daban al rey. Lo que no sabíamos es que los que nos explotaban se dejaban gran parte del dinero del rey, lo engañaban y agarraban sus dineros de los tributos y los diezmos y otras cosas, y los usaban ellos mientras tanto a nivel de crédito, préstamos entre ellos a nivel comercial, y muchos dineros se perdieron así. Cuando estaba investigando esto en Guatemala, me decían que parecía que estábamos en este tiempo, igual que antes era igual. Para ir terminando, porque este mapa también nos enseña, ¿verdad?, esa división del reino, yo quisiera que cuestionáramos un poquitico lo que seguimos enseñando. Los faroles, ustedes ya me dieron la historia de que se debía, ¿verdad? La mujer está Bedoya, que fue por las calles, todo muy bonito. Bueno, tengan cuidado, como decíamos fuera de cámaras, a ver, era lo normal salir con una canfinera, porque si no se caía en las calles empedradas de Guatemala. Hay un mérito, sí, pero tampoco lo exageremos. No quitemos los faroles, pero demos el nuevo contenido, eso sí, no de acuerdo a la historia patria, sino a una historia más cierta y más justa para todos, de manera que recojamos de esto que la soberanía popular ya había llegado al pueblo, no fue con la independencia, con las Cortes de Cádiz ya se había dado. Luego hay participación indígena, hay participación de negros y mulatos. No nos han dicho esto, ¿verdad? Siempre son unos próceres beneméritos de la patria con sus esculturas de bronce, y los demás. Hay prueba de esto aquí en la Cueva de los Pardos. Leonardo Zabaleta tiene un papel interesantísimo en ese proceso, en esa etapa de vida, y es alguien que nació esclavo, ¿verdad? En ese momento libre, un mulato libre, pero nació esclavo. Entonces hay que ir matizando. Hubo también más mujeres que Bedoya participando. Y hay que rescatar sus nombres, a veces algunas nunca saben de ellas, y algunas de ellas nunca, de muchas nunca sabemos el nombre, pero aquí nos encontramos con 28 votos femeninos en 1820. ¿Participaban las mujeres? Sí, hay más que 28 mujeres votando, y aquí otra, que la pueden ver ahí con el doña Juana María Ungo. Ella votó en 1821, opinó porque se unieran al Imperio Mexicano. Pues hay más actores que los de la historia patria, y más justos, porque tal vez tenían miras más amplias, que eran los líderes que en este libro se revela tenían intereses muy particulares y económicos. Para terminar, esa historia patria nos privó lastimosamente de muchas cosas hermosas que pasaban en la vida cotidiana. De manera rápida, estos textos no los vamos a leer, pero sí nos dan en unas palabras subrayadas las actividades que se hicieron: diversión con baile general, palo encebado, el domingo y el lunes, y la gente rica botaba dinero, tiraba monedas al público para celebrar la declaración de la independencia. Por ejemplo, esta otra con corrida, juegos de toros, no se decía corrida, juegos de toros, representaciones teatrales, música particular. Eso no lo decían. Nos han dicho algo, pero muy general, no con nombres y apellidos en cada pueblo. Aguachapán en El Salvador hizo esto, pero vean también lo que hicieron unos atarantados, porque en todas las épocas hay atarantados. Vean lo que está subrayado. Se emocionaron tanto en Aguachapán algunos que querían
querían capar a los españoles peninsulares, querían castrar en el festejo. Claro, tuvo que intervenir la autoridad, el alcalde y otra gente para impedirlo, pero eso no nos lo han dicho, ¿verdad? Los pueblitos tienen derecho a su historia, no solo los centros del poder, por favor. Igualmente, la iluminación de las casas por 3 días, eso se hacía siempre desde antes de la independencia, descarga de fusilería, juegos de pólvora, cohetes, y en Sonsonate, ven que interesante, se soltó un globo aerostático de 12 varas de alto y 18 de circunferencia. Como 30 años antes, por primera vez se elevó un globo aerostático en El Salvador, y Sonsonate lanzó 2 para celebrar en la fiesta de la declaración de la independencia. Creo que fue el único pueblo que se armó una pachanga de 15 días. Esa gente sí celebró. Y me llamó mucho la atención, entre otras cosas, que lanzaran un globo aerostático, algo bastante reciente en la historia científica del Reino de Guatemala. Este es un modelo, no fue ese, ¿verdad? Cuidado, dicen que fue ese, sino que este es un modelo de lo que es un globo aerostático para darles una idea de qué se trataba. Debería haber sido para gente asombroso. Para terminar, pues aquí también se hicieron festejos sin interrupción con entretenimientos inocentes. Me llamó mucho la atención porque había algunos entretenimientos que no eran nada inocentes, y la parte religiosa también estuvo muy presente en todo lado. Se iba siempre a la iglesia a cantar un te deum, a celebrar una misa, y me gustó mucho que dice que todo el concurso postrado en tierra dio adoración a Dios sacramentado. Bueno, esta es la propuesta que les hacía. Hay más materia, esas montones, pero he hecho un resumen con el agrado de compartirles un poco el fruto de la investigación y matizar la historia patria, que espero que se la cuestione más a menudo, y también darle a este bicentenario un poquito más de contenido serio, porque nos estamos quedando en mucho festejillo ahí, ni siquiera folclórico, consumista, y no es correcto. Hay que darle fundamento histórico. Recuerden la cita del inicio: convivir con el pasado en el presente para proyectar al futuro. Si no lo conozco, nuestro bicentenario va a estar vacío. Si quitas el tono destructivo, vas a ser constructivo como debería ser. Les agradezco mucho su atención.